Palabras de vida. Cada día lunes a las 20 horas de Suecia, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas tiene el privilegio de llevarte a tu corazón estas hermosas, bellas palabras de vida, basadas siempre en la Sagrada Escritura, la Biblia. Para nosotros, una gran bendición de llevártelas a tu corazón. Te invito a quedarte en la sintonía. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Tu hermano Marco Marín Parra, desde Lysekil, Suecia, para este mundo. Que el Señor os bendiga. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos, familiares y público en general. Una vez más, detrás de la cámara, su amado hermano Marcos Marín Parra, en este lunes 2 de marzo, el tercer mes del año 2026. Hoy, como cada lunes, el gran compromiso primeramente con Dios y también con cada uno de ustedes que sintonizan estas bellas palabras de vida para tu corazón. En esta oportunidad vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 17 y vamos a tomar el versículo 24 y 25 para entrar en este sermón que he llamado Fe en la revelación de Dios. Sí, fe en la revelación de Dios. Así que, amados hermanos, te he dado algunos segundos, un tiempecito, para que tú abras la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17. Versículos 24 y 25. Acompáñanos en la lectura de este día. Leemos la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Bendito y amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, porque tu palabra revela quién tú eres. Y eso nos lleva a nosotros, en nuestra fe, a creer en esta revelación poderosa que tú nos haces a esta hora. Ponemos todo en tus manos, pero antes abrimos nuestro corazón de par en par para que tú puedas escudriñar en él y perdonar todos nuestros pecados, toda nuestra iniquidad, nuestra transgresión. Limpia y purifícanos, Señor. Saca de raíz todo lo que no esté de acuerdo a tus principios bíblicos, Señor. Que tu palabra sea la que fluya de nuestra boca al corazón de esta humanidad. Guíanos, protégenos y danos la oportunidad para poder entrar con nuestra voz
y a través de tu palabra al corazón de la humanidad. Hoy que vivimos tiempos difíciles, todo el mundo vive tiempos difíciles, pero pocos son los que hallan el verdadero camino. Jesús nos dejó un texto bíblico que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A muchos se le ha predicado este texto bíblico. Algunos han tomado el camino correcto y otros siguen vagando a través de este mundo. Señor, ayúdanos, Señor, que en esta tarde el poder tuyo se manifieste en los corazones que tanto te necesitan. Dejamos en tus manos y en la guía tuya, a través de tu Santo Espíritu, el sermón de este día. Amén y amén. Amados hermanos, amigos y oyentes, ¿no se han dado cuenta que vivimos las 24 horas igual que el año pasado, por no alargarnos tanto? Y el mundo siente que el tiempo se acorta más rápido. La verdad que es así. Los días se están acortando. Quizás será el quehacer, quizás será el exceso de trabajo y tantas cosas que el ser humano hace durante el día que encuentra cortos los días. A pesar siendo tan corto, el ser humano todavía, duros de cerviz y con sus ojos vendados, no se da cuenta que Cristo viene pronto, que Él está a la puerta y llama. Es el tiempo y es el día que podamos comprender, entender qué significa buscar a Dios y ser hallado. Amén. Al introducir en el sermón de este día fe en la revelación de Dios, hemos leído Hechos 17, versículos 24 y 25. Esto implica, en primer lugar, fe en la revelación de Dios. Cuando hablamos de fe, amados hermanos, fe en Dios, solamente queremos decir que confiamos en aquel que le ha placido revelarse al hombre en un acto sublime de consolación, de misericordia y de absoluta gracia. Dios, el Dios que existe por sí mismo, que no tiene necesidad de nada, le ha placido darse a conocer. Versículo 25 dice claramente: ni es honrado por manos de hombres. Amados hermanos, hemos cometido tantos errores como cristianos, muchos por complacer donde estamos congregándonos, muchos otros por no escudriñar, diría mejor, las escrituras, y pedimos muchas veces la ofrenda para Dios. Como cristiano, sé que es necesario la ofrenda dentro de las congregaciones, de una y otra manera, para pagar el arriendo del local, cuando no es propio, para pagar la luz, hoy se paga el internet, y cosas
que también no que haya alimento en la casa del Señor, dice su Sagrada Escritura, para ayudar a los huérfanos y a las viudas, que como han sido desplazados. Así que no volvamos a repetir, no volvamos a pedir nada que no esté de acuerdo a la palabra del Señor. Porque claramente dice, ni es honrado por manos de hombre. El Señor no honra, no se honra por tu ofrenda. Dios que existe por sí mismo, que no tiene necesidad de nada, le ha placido darse a conocer. Ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, Romanos 3. Vamos rápidamente. Vamos a ir a esta cita bíblica primeramente. Romanos capítulo 3, versículo 2. Muchos de todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. Ha sido confiada la palabra de Dios. Porque Dios ha puesto la gracia y el don de muchos pastores, predicadores, evangelistas, con un solo propósito: dar a conocer el nombre de Dios. Como dije ya, el apóstol Pablo lo dijo aquí en Romanos. Ahora quiero ir a Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículos 19 y 20. Tenéis que leer esta cita primero yo antes que la otra. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. De esa manera Dios se da a conocer. El apóstol Pablo señala en sus saludos al iniciar esta carta que el evangelio que predica se trata precisamente de su creación, pero también por medio de su palabra confiada a su pueblo. Romanos 3:2. Vamos a Romanos 3:2. Como dije, muchos en todas maneras, primero, ciertamente se les ha sido confiada la palabra de Dios para declarar el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo señala su saludo al inicio de esta carta que el evangelio que predica se trata precisamente de la promesa de Dios, dada a conocer a través de los profetas. Romanos 1, versículo 6. Romanos 1. Vamos a Romanos 1 y el versículo del 1 al 4. Leamos Romanos 6 primeramente. Romanos 1, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El versículo 1 en adelante dice: ¿qué pues diríamos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Alábalo y glorifícalo. Por lo tanto, la fe a la cual estaban siendo llamados los creyentes que estaban en Roma, versículo 6 de Romas 1, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Santo Espíritu. La fe a la que están llamando, mejor dicho, la fe a los que están llamando los creyentes de hoy, siempre es la fe en la revelación de Dios, en lo que Dios ha dicho, no lo que yo supongo o no lo que yo quiero decir, sino claramente en lo que Dios ha dicho. Y por eso que tenemos que basarnos siempre en la Sagrada Escritura, en lo que Dios ha declarado acerca de sí mismo, acerca de su revelación con el hombre, acerca de su promesa de salvación. No se trata de un conocimiento incierto, de una confianza absurda o de una fe ciega en una idea o imagen de Dios fabricada por el hombre. Si esa es tu manera de creer, estás totalmente equivocado o equivocada. No tienes verdadera fe y necesitas creer solamente la revelación del Santo Dios, lo que Dios mismo ha dicho. Hoy nosotros tenemos el privilegio de contar con la palabra de Dios escrita, desde su primera hasta el último revelación, toda la cual es inspirada, como dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 16, capítulo 3, versículos 16 y 17. Vamos a esta cita bíblica. Vamos a buscarla inmediatamente. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, vamos al versículo 16 y 17. Capítulo 3. Ahí sí, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. No es en vano lo que Dios está haciendo contigo. Dios quiere verte una transformación interna y externa. Dios quiere hacerte, como muchas veces lo he dicho, un vaso de honra, un verdadero sierva y un verdadero siervo de Dios. Todas ellas nos hablan de esa promesa gloriosa que fue expuesta cada vez con mayor claridad hasta llegar su cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, por quien nos habló el Padre en este último tiempo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos a Hebreo. Hebreo, dije yo, capítulo 1. Alábalo y glorifícalo. 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El ejemplo que está mostrando el apóstol Pablo de justificación por la fe nos muestra una fe en la revelación de Dios, en el dicho de Dios, una convicción firme en lo que ha salido de la boca de Dios. Esto es una expertación constante de lo que Dios ha prometido. El apóstol Pablo señala de Abraham, que vamos a esta gran, ya que el apóstol Pablo lo nombra, y vamos a ir a Romanos nuevamente. Romanos capítulo 4 y versículo 18, perdón. Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. La gran promesa de Dios para Abraham, citando la revelación de Dios a Abraham, consignada en Génesis capítulo 15, versículo 5. Tenemos que ir a esta cita muy importante que podemos tenerla a través de la Sagrada Escritura. Pero tenemos que ir al Antiguo Testamento y entrar al primer libro, que es Génesis, y al capítulo 15, que hoy lo hemos citado. 15, versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Gran promesa a Abraham, gran promesa de Dios.
es gran padre de la fe. Por eso que he puesto en el rótulo Abraham, el padre de la fe. Es gran padre de la fe. Es el ejemplo del creyente que recibe la justicia de Dios por confiar solamente en el Señor, por vivir de fe en fe, de confianza en confianza. Así como lo hemos leído, esperanza contra esperanza, Abraham vivió en fe, en confianza, en confianza. Abraham creyó al dicho de Dios. Simplemente pudo entender que Dios es veraz, que no miente y que tiene todo el poder de hacer lo que promete. A los 75 años salió de su tierra y de su parentela, sin saber a dónde iba, pero Dios prometió mostrarle la tierra que le daría. Génesis capítulo 1. Vamos a ver, Génesis capítulo 12, perdón. En realidad estoy viendo bastante mal. Me le han perdido los anteojos últimos y he estado buscándolo y no lo he podido encontrar. Así que ya me están haciendo unos nuevos para poder leer mejor, creo yo, o para ver mejor. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, que a esa altura se llama Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendiguen, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serás bendita en ti toda la familia de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amén. Los años pasan y pasan por nosotros. Pero cuando leemos que a los 75 años salió de su tierra y su parentela, sin saber a dónde iba, pero Dios prometió mostrarle la tierra que le daría. Génesis 12, capítulo 12, del 1 al 4. Aproximadamente a los 85 años le prometió un hijo, en Génesis capítulo 15. Reiterando la promesa de una gran descendencia. A los 86 años nace Ismael, capítulo 16, de la sierva de Sara. En cuanto en un intento de tener un hijo a través de su esclava. Una historia edificante para que nunca demos un paso más de lo que el Señor os ha prometido. Cuando Dios promete, debemos esperar, como el salmista
Siempre me recuerdo de este salmo. Pacientemente esperé en Jehová. De esa manera tenemos que esperar, aunque la promesa retarde. Pero Sara se sintió inquieta y por eso hizo que Abraham tuviera una relación con su esclava y naciera Ismael. Pero, amados hermanos, a los 99 años, Dios nuevamente dice a Abraham que le dará un hijo de su esposa Sara, una gran descendencia, y establecerá su pacto con él en el capítulo 17 de Génesis. Este hombre al que Dios atribuyó justicia por medio de la fe, es un hombre que aprendió a creerle a Dios y a esperar lo que Dios había prometido. Dios lo enseñó a esperar y le enseñó que todas sus promesas se cumplieran como Dios lo había dicho y no como humanamente pudiera esperar ellos. Una y otra vez Dios reiteró su promesa a Abraham para que mantuviera expectante de lo que Dios le había prometido. Y así vemos la vida de Abraham. Esta fe es la revelación de Dios, implica confianza en que se cumplirá todo cuanto Dios ha prometido. Así que ten paciencia y espera en el Señor. Esto es lo que construyó el apóstol Pablo en la vida de Abraham. Pues dice en Romanos 4, vamos a Romanos nuevamente, al capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Un hombre que le creyó a Dios, un hombre que depositó su fe en él, aunque otros no vieran esperanza para él, Abraham podía esperar, podía confiar, porque sabía en quién había creído. No lo llamó hombre alguno, lo llamó el Dios del pacto. Capítulo 12 de Génesis, versículo 1. El Dios que existe por sí mismo, el Dios eterno, quien es fiel y su palabra. Así que tengamos alta precaución. Creámosle a Dios primeramente. Confiemos en el Señor. Hoy día se usa y meditamos mucho en esto. Y no solamente hoy, de muchos años se está usando Dios me dijo. Qué raro que Dios hable por terceras personas. Qué raro que Dios le dijo. Dios ha hablado y todo lo que Dios ha hablado está escrito. Ahora tú tienes que tener fe y confianza en lo que está escrito.
no dejarse desesperar como lo hizo Sara. Sara cometió un gran error, un gran pecado, diría yo, delante de Dios, al hacer el plan de ella, que no era el plan de Dios. Aunque otros no vieran esperanza para él, dice Abraham, podía esperar, podía confiar, porque sabía a quién había creído. Abraham adoró a Dios en profunda revelación y humilde confianza les dejo de tarea, escribí yo aquí, una tarea para la casa para que lean. Génesis, capítulo 12 al 17. Si tienes problemas para leer, busca a través de la red social del YouTube el capítulo Génesis, capítulo 12 al 17 en audio y puedes escucharlo. Y consideren todas las oportunidades en que este hombre adoró a Dios como respuesta a la revelación divina. Mis hermanas, mis hermanos, es Dios quien se nos ha revelado y se ha revelado en Cristo. Y la respuesta de la fe a esta revelación es genuina, adoración reverente, gozosa, en plena certidumbre de quién es Dios y lo que nos ha concedido. Por cierto, se nos hace una larga pregunta aquí. ¿Cómo estás adorando a Dios? ¿Qué ideas tienes de Él? ¿En qué crees que conoces de Dios? Tristemente hoy día, muchos adoran lo que no saben. Su fe no es más que meras emociones, o mejor dicho la palabra emocionales, emocionalismo y costumbre traídas del oriente, pensamientos positivos, declaración de fe, un show momentáneo. Algunos otros han caído en el ritual, en el ritualismo vacío, en un conocimiento que no transforma una voluntad que se resista a vivir para Dios, precisamente porque no descansan, porque no confían en el Señor. Le damos muchas cosas que hablar al mundo. Cuando no sabemos controlarnos, cuando creemos que estamos adorando, que estamos saltando, bailando, hacemos unos espectáculos, amados hermanos, que no son dignos ni de mirarnos. Pero tenemos que mirar lo que el mundo hace para copiarlo. ¿Por qué no nos traemos al mundo del Señor, digo yo? Al mundo de adoración, de meditación. Adorarlo con todo nuestro corazón. Abraham le creyó a Dios y confió en que cumpliría conforme a lo que Dios mismo le había prometido.
Por eso adoró, no solamente levantando altar al Señor durante su peregrinaje, sino también atendiendo a la dirección de Dios, tal como vemos en la obediencia de Abraham al aplicar la señal del pacto a todos los varones de su casa, incluyendo él mismo, y esperando el nacimiento del hijo de la promesa. Necesariamente debemos detenernos aquí a leer Génesis capítulo 17. ¡Qué fe, amados hermanos! Y no me cansaría de decir qué fe, qué diligencia es ajustar su vida al pacto dado por Dios. Esto es confianza en la promesa de Dios. Esto es fe en la revelación de Dios. La pregunta que nos hacemos a esta hora: ¿qué te ha prometido el Señor hoy? ¿Has recibido algunas promesas de Dios? ¿Has hecho pacto Dios contigo al ser tu Dios? Dios es el Dios de pacto. No que nosotros hagamos un pacto con Dios. Él es el que hace un pacto con sus hijos. Y de tus hijos y de tu descendencia después de ti. Si crees, amados hermanos, en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces tú también tienes esa promesa de Dios que tuvo Abraham. En Cristo recibiréis esa promesa de bendición. Romanos 4:16. Vamos a Romanos 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que estáis en la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Glorifícalo y bendícelo al Dios Todopoderoso. ¿Experimentas en tu vida diligencia y obediencia a esa relación del pacto en la cual Dios te ha introducido, producto de la confianza en su promesa? Que el Señor nos ayude a comprender lo que realmente significa e implica confiar en el dicho de Dios. Fe en Dios Todopoderoso. La verdadera fe en Dios Todopoderoso está en nuestra segunda reflexión, a la luz del versículo 19 que comenzamos a sus detalles, lo dicho en el versículo 18. Así el apóstol Pablo nos dice: cuando Dios le da a Abraham la señal del pacto, le promete que en un año nacería su hijo, pero ya tenía 99 años, es decir, vería cumplida la promesa a los 100 años, cuando su cuerpo estaba tan debilitado, casi como muerto, cuando las fuerzas de Abraham eran
cada vez menores. Sabía que el hijo de la promesa sería dado a la luz que su esposa, Sara, no por una esclava, como había ocurrido con Ismael, pero Sara ya no era una jovencita. Su matriz también estaba como muerta, y toda su vida había sido estéril. Pero Dios prometió no solamente bendecir a Abraham y convertirlo en padre de naciones, sino que también bendijo a Sara y prometió hacer la madre de naciones. Entonces él se encargaría también de las limitaciones de Sara. Convencido de esto, Abraham se aplicó justo con todos los varones de su casa las señales del pacto, porque creyó a Dios, creyó en el Todopoderoso. No se debilitó en la fe, no perdió la humilde confianza en la promesa del Señor, que comenzó a conocer casi 25 años atrás. Dios había estado con él en todos sus caminos. Dios lo había sostenido hasta entonces. Podía descansar en su promesa. Abraham no se debilitó en la fe, aunque conocía perfectamente sus debilidades, sus limitaciones, las limitaciones de su esposa para dar hijos. Ver así cumplida la promesa, la palabra del Señor nos dice que Abraham creyó a Dios y se mantuvo creyendo de principio a fin. Su vejez, amados hermanos, sí, la vejez en esta realidad de su esposa, aunque fuera limitaciones para Abraham, no lo era para el que se reveló a este hombre y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios se encontraría de eso, Dios obraría en medio de la debilidad de este patriarca. Dios cumpliría, aunque el cuerpo de este hombre estuviese ya casi como muerto. Nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Humilde, dependencia, sencillez, confianza en que se ha revelado en el Todopoderoso. Hermanas y hermanos amados de este día, si consideras tu inclinación pecaminosa, si considera el pecado que te asedia de adentro y de fuera,
Si no consideras la dureza de tu corazón, sabrás que en tu fuerza nada podrás lograrlo. Nada, y no tendrás esperanza alguna. Pero si entiendes que tu salvación depende no de ti, sino del Todopoderoso, entonces sabrás que tus enemigos y el enemigo de Cristo son vencidos por el que murió en la cruz. Experimentarás una fe que no se debilita, al contrario, al considerar tus limitaciones, porque no miras a tu fuerza o a tu capacidad, sino al Todopoderoso Dios. Él salvará, Él transformará tu vida, Él te hará cada vez más, cada vez mejor, como Cristo, y no habrá quien te pueda condenar al haber confiado en Cristo. Solamente, pues como veremos más adelante en Romanos 8:37. Vamos a esta cita rápidamente. Romanos 8. Es la última cita de este día. Aleluya. Romanos 8:33. Vamos a ver. ¿Quién acusarás a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. No hay ninguna razón que haya uno que te acuse delante del Señor. Estamos viviendo precisamente la manera de obtener esa justicia por la fe en Dios, solamente en su promesa, que se cumpla en solo Cristo, de acuerdo a la revelación que de la sola Escritura, por su sola gracia, para la sola gloria. Abraham era un hombre mortal, así como nosotros, un pecador más, así como nosotros, pero uno que fue llamado a la fe, así como nosotros. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si tú o yo también creemos a Dios, entonces esa fe no es contada por justicia. Amén. Alábalo y glorifícalo. Podríamos sellar este sermón diciendo: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si él le creyó a Dios, ¿por qué tú no le crees? ¿Por qué te has demorado tanto tiempo en reconocer la soberanía de Dios en tu vida? Vamos a concluir. Y al concluir de este sermón, de este grato sermón donde tenemos que seguir escudriñando las Escrituras, donde ellas realmente nos muestran la verdad, fe en la revelación de Dios. Amado Padre Celestial,
A esta hora, como cada momento de nuestras vidas, abrimos nuestro corazón con humildad, con gratitud, para que tú puedas tocar el corazón de esta humanidad, para que puedan creer como creyó este hombre, un hombre igual que nosotros. A pesar de sus años, él no bajó la guardia. A pesar de su edad, él siguió perseverando y adorándote. Permítenos, Señor, encaminarlo en pos de él, para darte toda la honra y la gloria a ti, Señor. Ponemos todas nuestras peticiones delante de ti. Pongo delante de ti, Señor, lo que estamos planificando. Todo el plan que estamos haciendo, lo queremos hacer en tu nombre, Señor. Y tú nos darás una salida. En ti encontraremos una buena solución. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te decimos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu promesa. Gracias, Señor, porque tú te revelas a través de la Sagrada Escritura. Esta es la verdadera revelación de Dios. Este es el audio que llega a nuestros oídos y se queda anclado en el corazón de la humanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido, Señor, por todo lo que está dentro de mi corazón. Amén y amén. Amados hermanos, al llegar al término de este día lunes, solamente me queda dejarte la invitación para el jueves 5 de esta semana con vuestro programa Orando por el Prójimo. Y si Cristo no viene antes, estaremos reunidos nuevamente el lunes 9 de marzo a las 20 horas de Suecia. Tú estarás con el mensaje de bellas palabras de vida. A esta hora solamente me queda dar la gracia al Señor y darte la gracia a ti por contar con tu sintonía. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te decimos amén y amén. Desde Lysekil, Suecia, su amado hermano Marcos Marín Parra le envía las más ricas bendiciones en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y los vamos a acompañarnos con una alabanza que ya está ahí preparada. Amén y amén. Más bellos del mundo son los que miraron al pobre pecador, hallándome perdida en pecados y en delitos. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Un día en el Calvario su vida entregó. Sus ojos me miraron, la salvación me dio. Gracias, mi Cristo, por ese amor tan grande que nos diste la vida eterna a través de ese sacrificio gratuito.
sus ojos que lloraron, grande gota de sangre que la tierra absorbió. Por tu alma y la mía, sus tacuachis lloraron, derramando su vida por su intenso amor. Los ojos más bellos son los de mi Jesús, que cuando me miraron me dieron tierna luz. Un día en el Calvario su vida entregó, sus ojos me miraron, la salvación me dio. Un día en el Calvario su vida entregó, sus ojos